Un grupo de chicos deberán enfrentarse a monstruos horribles y putrefactos. ¿Sobrevivirán? Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te voy a contar Gotham. Pues esta historia comienza con un chico random, quien luego de ver algo extraño comenzó a golpearse la cabeza hasta quedar hecho capsus, y al día siguiente encontraron sus restos como si lo hubieran quemado. Luego ese mismo día, el detective se enteró que el chico estaba haciendo un experimento sobre viajes interdimensionales, así que quiso probarlo por su cuenta, ya que dicen que si presionas una cierta combinación de números, podrás viajar a otra dimensión, y aunque en un principio no pasó nada, el tipo comenzó a subir a los diferentes pisos, así hasta llegar al cuarto piso, y cuando la puerta se abrió, vio que todo estaba completamente oscuro, pero cuando esa sombra se fue, se vio a sí misma en una dimensión diferente, lo que hizo que se cagara del miedo, y aunque trató de regresar, alguien presionó el botón para llegar al 10º piso, y cuando la puerta se cerró, apareció una chica de la nada, lo que hizo que el tipo se volviera a cagar del miedo, pero la chica solo le dijo que presionara el botón para llegar al primer piso, pero en lugar de hacerlo, le hizo una pregunta, y es que todo el mundo sabe que nunca le debes de hablar a un ente, así que cuando la puerta se volvió a cerrar, esta cosa comenzó a hacer un sonido horrible, lo que hizo que al hombre casi le explotara la cabeza. Y cuando se dio la vuelta, vio que el monstruo tenía la cara toda deforme y no dejaba de acosarlo mientras le hacía sangrar la nariz, y entonces comenzó a golpearlo hasta hacerlo puré en la pared, así hasta llegar al piso -100, cosa que no existía en la vida real. Y cuando llegaron de nuevo al primer piso, resultó que el detective vio su propio cadáver, sin saber que se trataba de él mismo, solo que en una dimensión diferente. La siguiente historia comienza con una youtuber que hace videoblogs, así que esa noche todo iba normal, un saludo por aquí, una donación por allá, cuando de pronto uno de sus peluches se cayó de la nada, pero ella no le tomó importancia y solo lo acomodó para seguir hablando sobre su vida que a nadie le importa. Pero entonces en el chat le empezaron a decir que uno de sus libros se estaba moviendo, lo que hizo que se cagara del miedo, y como había comenzado a escuchar ruidos extraños, les dijo que iba a detener el stream para ponerse a salvo, pero luego resultó que todo había sido solo una broma para asustar a sus seguidores. Sin embargo, no se dio cuenta que las cámaras seguían activadas y toda su comunidad podía seguir viendo lo que hacía. Pero bueno, luego quiso tomarse una foto con filtro de mapache, pero entonces vio que la cámara había detectado muchos rostros, pero cuando volteó no pudo ver nada, hasta que de pronto algo invisible le sujetó la cabeza para azotarla en su escritorio. Y lo más extraño de todo es que el asesino era un monstruo que había tomado la misma apariencia que ella, y una vez que la mató, tomó su lugar saludando a todos. La siguiente historia comienza con una chica que estaba haciéndose mensa en el salón de clases, así que pidió permiso para ir al baño, y su maestra, como era buena onda, le dio chance de ir. Luego, cuando iba en el pasillo, la chica notó que las luces no dejaban de parpadear, y había ruidos extraños por todos lados, pero ella no le tomó importancia, porque ya se andaba haciendo, o eso es lo que creíamos, ya que cuando llegó a la taza, empezó a fumarse un cigarrillo, pero entonces las luces de nuevo comenzaron a fallar. Seguro eran marca Patito, y luego escuchó que alguien entró bruscamente, así que echó un vistazo para revisar, pero como no vio nada, siguió haciendo lo suyo, aunque momentos después, alguien empezó a abrir las puertas, pero la chica de nuevo no pudo ver nada, era como si aquello fuera invisible, pero entonces vio que algo se había escondido en la taza del baño, lo que hizo que le diera un montón de asco, pero luego de un rato, ya no escuchó nada, así que volvió a echar un vistazo, lo que confirmaba que ya todo estaba bien, y que solo había sido su imaginación. Cuando de pronto esa cosa la atrapó, diciéndole que por fin la había encontrado, y al día siguiente se ve un montón de sangre por todos lados, y el cuerpo de la chica en el inodoro. La siguiente historia comienza con una familia feliz, con un niño algo torpe, y ese mismo día la esposa de John le dijo que tenía que ir a visitar a la abuela, pero que antes le debía prometer que no quitaría el talismán que estaba puesto en el techo, y aunque él no creía nada de eso, al final les dijo que sí, solo para que se fuera tranquila, y luego más tarde vio que había pelo pegado en el suelo, y cuando lo arrancó alguien pegó el grito de su vida, lo que hizo que se cagara del susto, aunque igual al final no le tomó importancia. Y luego de un duro día de trabajo, John llegó a su casa todo devastado, y como estaba medio borracho, el tipo quitó el amuleto porque según él estaba muy feo, y entonces se fue a dormir. Y no pasó ni un minuto cuando de pronto de las puertas empezaron a salir chorros de sangre, mientras que debajo de la cama se veía cómo se movía un pie, y de la nada empezaron a salir un montón de extremidades, y cuando la mano subió por el techo, dejó caer unas gotas de sangre, haciendo que John se despertara, y
cuando vio la mano volvió a cagarse del susto, pero eso no fue lo peor, pues luego todas las extremidades empezaron a juntarse hasta dar forma a un monstruo todo horrible, con una X en el rostro, así que a John no le quedó de otra más que suplicar por su vida, pero solo consiguió que la bestia le arañara la cara, y con eso fue suficiente para dejarlo bien tieso. La siguiente historia comienza con este par de chicas, quienes estaban viendo un video de terror, más falso que los dientes de su abuela, y luego de esto decidieron ir a su salón por los cuadernos que habían olvidado, cuando de pronto a una de ellas se le torció el tobillo, así que Juno le dijo que ella los traería por ella, pero cuando abrió su casillero se encontró con una muñeca todo horrible, aunque igual no le tomó importancia, así que tomó los cuadernos y se fue, pero entonces escuchó que las puertas de su clase se habían abierto, y también vemos como la muñeca de alguna forma empezó a sonreír, y cuando Juno se dio la vuelta, vio que un cuerpo putrefacto estaba en el suelo, pero este no se quedó inmóvil, sino que empezó a retorcerse de una forma aterradora, mientras le salía algo por la espalda. Así que la chica se cagó del susto, pero cuando trató de bajar por las escaleras, se dio cuenta que estaba dando círculos en el mismo sitio, una y otra vez, pues ahora estaba en una dimensión diferente, así que su amiga no podía verla, y así estuvo hasta que finalmente se trompezó, y el monstruo la terminó encontrando, mientras comenzaba a acosarla con su mirada, como si le debiera dinero, y luego finalmente la terminó matando. Y momentos más tarde, vemos como esta cosa ahora también estaba yendo tras la otra chica. La siguiente historia comienza con un taxista nocturno, quien en lugar de trabajar se la pasaba huevoneando como siempre, cuando de pronto una chica random se metió en el taxi, diciéndole que debía llevarla a un dichoso hotel, pero como no aparecía en el GPS, le dijo que ella le daría las indicaciones, y ya en el camino la tipa no dejaba de decir que girara a la derecha, pero como no había ningún camino hacia esa dirección, el taxista creyó que se le había subido una loca, pero entonces esta cosa comenzó a manosearle la cara, pero cuando el tipo volteó, vio que ya no había nadie, y en cambio la chica ahora estaba frente al auto, así que tuvo que frenar en joda para no cargársela, y cuando volvió a revisar, la vio de nuevo dentro del auto, mientras se cubría el rostro con sus manos, pero luego vemos como esta chica en realidad es un monstruo sin ojos bien horrible. Y aunque el taxista estaba cagado del miedo, esta cosa de alguna forma hizo que se paralizara, y luego lo obligó a que mirara sus ojos, lo que le provocó un dolor insoportable, y luego de un rato, vemos como el tipo ya no tiene ojos, ya que esa cosa se los había sacado, para poder apoderarse de su cuerpo. La siguiente historia comienza en el mismo salón de clases, cuando las amigas de Jisoo estaban hablando de una de sus compañeras, una chica llamada Mei, quien se había suicidado al saltar frente a un autobús, pero luego se movieron en joda porque vieron que la profesora había llegado, y ella les dijo que no debían sentirse culpables por la muerte de su amiga, pero a pesar de eso, a Jisoo le estaba preocupando algo, ya que al parecer ellas le hacían bullying a su compañera muerta, y más tarde, luego de terminar las clases, la profesora recibió un mensaje de Juno, diciéndole que fuera al salón de clases, y cuando la encontró, la vio toda devastada por la muerte de su compañera, así que comenzó a consolarla, pero entonces se dio cuenta que la chica tenía sus pies llenos de sangre, y cuando se descubrió la cara, vio que no era Jisoo, sino la chica que se había suicidado, y entonces comenzó a desprenderse de su torso. Y le dijo a la maestra que las piernas de Jisoo no le habían gustado, así que tomaría las suyas. Y momentos después, la vemos andar por los pasillos con las piernas de la profesora, como si estuviera borracha. La siguiente historia empieza con una doña bien loca, que se dedicaba a secuestrar niños para hacerlos pasar hambre, y cuando los niños están a punto de morir, esta vieja, quien dice ser un chamán, los atrae con un plato enorme de comida hacia un balde profundo, para luego matarlos con su cuchillo, ya que esto de alguna manera le da poderes sobrenaturales. Y luego de esto los entierra bajo un árbol, mientras se ríe como lunática. Todo con el fin de cumplir los deseos de sus clientes, como el caso de esta doña, quien quería saber cuándo iba a morir su esposo, para poder quedarse con la herencia, pero la chamana le dijo que no había problema, ya que si quería, ella lo podía hacer morir mucho antes, a cambio de dinero, claro, pero entonces le empezó a dar el mal del puerco, casi haciéndola bailar, pues algo había hecho que perdiera el control. Luego al día siguiente, una señora la visitó para pedirle que encontrara a su hija perdida, y la doña, bien hipócrita, comenzó a llorar, cuando de pronto los muebles empezaron a moverse, ya que al parecer su hija estaba atrapada en ese lugar, y al sentir la presencia de su madre hizo que su espíritu se alterara, así que la doña se paniqueó y terminó corriendo al aceño, diciéndole que no volviera nunca.
y esta desesperada terminó suicidándose. Luego esa misma noche la vieja loca escuchó un sonido extraño, así que fue a su santuario, y como vio que todo estaba hecho miércoles, comenzó a pedirle ayuda a uno de sus dioses, pero ya era tarde, pues momentos después, una puerta se abrió, y algo lo obligó a comer tierra, mientras escuchaba los gritos de todas sus víctimas, y entonces se dio cuenta que algo quería salir de su estómago, y de pronto, una mano la terminó abriendo, y luego vemos que se trata de un feto sin ojos, quien quería reencarnar o algo así. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima, chao chao.